Muy buenas tardes. Alegría, qué alegría estar otra vez en casa. Realmente yo me alegro mucho. Nací acá, crecí acá y bueno, Dios permitió. Gracias, pastor. Siempre recuerdo los momentos en que yo era adolescente, el pastor me iba a visitar. Tenía como 12, 13 años cuando lo conocí. Entonces, y ver cómo Dios obra y hay procesos en los que Dios interviene, y cuando nos dejamos formar por Dios podemos llegar a feliz término. Aunque seguimos en ese proceso de formación, podemos comprobar que la mano de Dios sobre una persona que se deja formar, el fin es bueno. El fin es bueno, y doy gracias a Dios públicamente por nuestros pastores, la pastora Eliana, el pastor Alberto, que Dios los ha usado para formarnos y los usa para formarlos a ustedes. Les doy este consejo: déjese formar porque trae gran beneficio. Yo soy testigo de eso. Amén. Y precisamente hoy quiero hablarle un poco acerca de eso. Uno de los grandes problemas, o decirlo, conflictos de la iglesia cristiana es la falta de madurez, la falta de compromiso, la falta del desarrollo del cristiano. Y quiero hablarle hoy acerca de este tema, de la madurez. La madurez se entiende como el momento en que un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo. Eso es algo o alguien maduro, o es en el momento en que alguien ha alcanzado la plenitud de su desarrollo y está listo para reproducirse. Cuando hablamos de alguien maduro, podemos hablar también, es el momento en que están dadas las condiciones biológicas para que ocurra la reproducción. Si lo ponemos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que es la condición o estado de maduro. Es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. Esto es madurez. Y me pareció muy lindo. Es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. También madurez se traduce como buen juicio o prudencia y sensatez. Buen juicio, prudencia y sensatez. Es el estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Y es a ese punto Dios nos quiere llevar a todos, a llegar al punto donde podamos dar fruto nosotros, estemos plenamente desarrollados para hacer la voluntad de Dios y la hagamos bien y la podamos desarrollar a plenitud. ¿Cuántos anhelan esto? ¿Cuántos el deseo profundo es decir, quiero hacer todo lo que Dios me mandó a hacer? Pero antes de morirnos, antes de que quedemos sin fuerzas, porque uno de los significados es llegar a la plenitud antes de la vejez. Porque nosotros tenemos que entender algo. Tenemos un término: somos perecederos. Los seres humanos somos perecederos. Tenemos un tiempo, no lo sabemos, está en el cronos de Dios, en el tiempo de Dios. ¿Cuánto vivimos? Algunos 70, otros 80, 90, qué sé yo, algunos 30, algunos 25. Pero Dios quiere que antes de que eso ocurra, de que volvamos otra vez al polvo, como dice la Biblia, podamos llegar a la plenitud del desarrollo ministerial, familiar, económico, en todas las áreas, y poder así manifestar la gloria de Dios al mundo. Porque una persona desarrollada y madura muestra y manifiesta la gloria de Dios al mundo, y es lo que Dios anhela. Amén. Es lo que Dios quiere en usted y es lo que Dios nos va a hablar. Y va a hablarnos hoy. Le animo que disponga su corazón en esta tarde ya para poder alcanzar esa plenitud de desarrollo. Amén. Que es lo que Dios ha buscado y es lo que Dios está buscando en la iglesia mundial. En este momento en la iglesia a nivel mundial está buscando eso. Cuando se logre, que yo estoy seguro y creo por lo que muestran las escrituras que estamos pronto a alcanzarlo. Va a haber un avivamiento poderoso antes de que Cristo venga. Cristo viene, y antes de que Cristo venga Él se va a llevar a un gran pueblo. No va a ser poco. Y va a lograrlo, va a lograr que tú madures, llegues al punto de desarrollo espiritual y de madurez, que es un fruto, y que ese fruto haga que muchos adoren y se conviertan al Dios de la Biblia y acepten a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Viendo esto, quiero que por favor tome la Biblia, la palabra de Dios, y vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Mientras usted lo busca, quiero decirle algo acerca de esta iglesia. Esta iglesia
fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo más o menos en el año 57 después de Cristo, y fue una iglesia bastante conflictiva. Y esta primera carta nos deja ver que las características de esta iglesia era la inmadurez, conflictos, pleitos, contiendas, divisiones. Esta era la común de esta iglesia, y la razón por la cual Pablo tuvo que escribir, o una de las razones, fue porque algunos hermanos se acercaron desde Corintio hasta Éfeso, donde él estaba, porque esta carta se escribe desde Éfeso más o menos un año después de que se funda. Esta carta, van 3 hermanos a contarle al apóstol Pablo las dificultades que se encontraban en la iglesia, contiendas, divisiones, a tal punto que uno de los hermanos llegó a quitarle la esposa a su papá. Eso dice, siendo cristianos, porque no habían alcanzado madurez. Y una de las constantes de esta carta, una de las palabras es: no pude hablaros como espirituales. Habla generalmente de que son inmaduros y que los conflictos se dan por la inmadurez que en ellos hay, porque no se ha desarrollado el potencial a plenitud de Dios en ellos. Pero el apóstol Pablo inicia de una manera muy clara. Dice la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Antes de empezar, el apóstol Pablo, su carta, y es una carta de bastante amonestación o regaño, como lo conocemos normalmente. El apóstol Pablo tiene que recordarles algo a la iglesia, y yo se lo quiero recordar. Nosotros en la palabra y a través del Espíritu Santo tenemos todo lo necesario para desarrollarnos a la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para madurar, para crecer. Y Dios nos ayuda por medio del Espíritu Santo a lograrlo. Y por eso el Señor dice a través del apóstol Pablo que estamos enriquecidos, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Él es Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Y eso es lo que quiero hablarle. Para poder hablar de madurez, usted tiene que entender que lo que necesitamos saber y comprender para alcanzar esa plenitud de Dios está en la palabra. ¿Está dónde? En la palabra. No busquemos crecer de otra manera yendo a otro lugar o buscando otro método, porque no lo vamos a hallar. La manera que Dios estableció para el crecimiento del creyente está en las Escrituras. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Entonces vamos a disponer el corazón y háblele a Dios desde su corazón y dígale: yo me dispongo a recibir la instrucción para madurar y crecer. Porque este es un conflicto grande que sufren las iglesias cristianas. A través de los años haciendo misiones, ahorita en Perú ya vamos a alcanzar un periodo de 8 años pastoreando la iglesia. El 26 de febrero cumplimos 8 años. Hace 8 años salimos de acá, ¿verdad? Y hemos trabajado por la gracia de Dios en casi todo Perú. Ya conocemos casi todo Perú, gran parte ciudad por ciudad, pueblos, y hemos visto un problema serio, y no solo en Perú sino en muchas iglesias, y es la falta de madurez en las iglesias, en las congregaciones, y eso han impedido el desarrollo o la plenitud del propósito de Dios en las iglesias. Y entonces eso también ha impedido que muchos se conviertan a Dios y sean sanados, que es lo que es importante, es lo que anhela Dios, que muchos, al vernos a nosotros en plenitud, en esa vida abundante que prometió Cristo, se acerquen a Él con hambre. Pero no lo hemos podido alcanzar. Y digo no hemos podido porque también tengo que decirlo, yo también entro ahí, necesito madurar aún mucho más. Y creo que usted también, porque nos tendríamos que haber multiplicado mucho más. Podríamos alcanzar o deberíamos estar en un estado mucho mejor, con mucho más fruto. Pero ¿qué ha pasado? No nos hemos sometido y no hemos creído que lo que necesitamos para alcanzar el propósito de Dios ya está establecido en la palabra. Y hemos dejado de creer, de obedecer o simplemente de conocer, acercarnos a Él con un corazón dispuesto para dejarnos enseñar. Amén. Entonces todas las riquezas que necesitamos están en la palabra. Y Él dejó a su Santo Espíritu también para enseñarnos y guiarnos en esa palabra maravillosa. Como primer punto, yo quiero decirles para qué sirve la madurez. Amén.
y lo que produce. ¿Para qué sirve la madurez y qué produce la madurez? Es importante que lo comprendamos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2 versículo 6. Primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 6. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Dice así la palabra del Señor, versículo 6 del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, en primer lugar, ¿para qué sirve? Sirve para poder hablar de la grandeza de Dios, de los planes, de los propósitos de Dios para la humanidad, para la iglesia, con otras personas que ya entendieron, maduraron. Desafortunadamente, no es que Dios no habla. Muchas personas se preguntan dentro de la iglesia: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no escucho la voz igual que los demás? ¿Por qué a Él sí dice que le habla al corazón y entiende y yo no? No es que Dios no quiera hablar, porque Dios siempre está dispuesto a hablar. Lo que pasa es que al no ser maduros, si Dios nos habla, no lo entenderíamos, no comprenderíamos su lenguaje, no sabríamos qué Él es y terminaríamos confundidos. Pongo un ejemplo como el niño que no sabe leer, hablando de una madurez de conocimiento en cuanto al conocimiento. Si un niño de 3, 4 años que no sabe leer y le pones un libro para leer 100 años de soledad, no lo va a comprender, ni siquiera va a poder entender el título, ni siquiera va a saber. Lo único que comprende son los dibujitos, la portada. No es maduro, no es lo suficiente maduro para comprender, aunque es un gran libro, como lo dicen muchos. Entonces, Dios no es que no quiera hablar o no pueda hablarnos, es que no lo hace por amor a ti. Porque si no has crecido no vas a comprender y vas a terminar hasta asustándote, como en alguna vez que en el proceso de formación de los apóstoles, ellos iban en una barca cruzando y el Señor se les aparece caminando sobre el agua, y como no eran maduros, no eran capaces de comprender quién era el Hijo de Dios, se asustaron pensando que era un fantasma. Y el Señor tiene que decirles: tranquilos, soy yo. Y les trajo calma, porque no eran lo suficientemente maduros para comprender que Jesucristo era el Hijo de Dios, y terminaron confundiéndolo con algo totalmente diferente. Y eso es lo que hoy vemos desafortunadamente en muchas iglesias. Gente que, aunque se le habla con claridad del plan y del propósito de Dios, termina asustada y aún termina huyéndole al plan y al proyecto de Dios que es para vida, porque no lo entienden, no lo comprenden. Y es importante la madurez entonces para no desviarnos del plan y del propósito de Dios para nosotros, para nuestra casa y para la propia iglesia. Porque hoy vemos a la iglesia muchas veces en un camino que Dios no lo mandó, pero están totalmente convencidos que van bien. Y Pablo tiene que decirle a esta iglesia: lamento que no puedo hablarles a todos de la misma manera, y solo puedo hablar sabiduría, los planes de Dios ocultos que fueron revelados por medio de Jesucristo. Solo la gente madura. Y es lo que pasa. Hay un fenómeno que hay en las iglesias cristianas, y es el fenómeno en casi nada y solo el 20% sirve. ¿Por qué? Porque solo el 20% ha alcanzado algún grado de madurez, ni siquiera toda la madurez que se debería, sino algún grado de madurez, y son los únicos que sirven. Pero el resto 80% está conforme y piensa que está bien solo viniendo a la iglesia, sentándose, recibiendo, sintiéndose bien con la alabanza o con el predicador de turno, y se van y creen que con eso ya es suficiente. Y aunque muchas veces se les enseña y se les habla acerca del plan, del propósito, que hay muchas cosas más por hacer, por lograr en Dios, pero no hay una necesidad, no se crea una necesidad, no hay un hambre, no hay un deseo profundo que salga de las entrañas y del corazón del hombre, porque no entiende, no porque no ame a Dios, porque estoy seguro que muchos de nosotros amamos a Dios con el corazón y queremos hacerlo bien, ¿o no? Porque yo personalmente me he equivocado queriendo hacer la voluntad de Dios, pero me he equivocado unas veces terriblemente, ¿o no? No sé si a usted le ha pasado que queriendo hacer la voluntad de Dios, por no entender, se ha equivocado y ha terminado dañando más que haciendo lo que quería. Y eso me ha pasado a mí, en mi casa, en el ministerio, en muchas casas, en muchas facetas de mi vida.
Y creo que usted también. Y usted está entendiendo. Y creo que Dios nos está hablando hoy para que entendamos y salgamos de ahí. Salgamos de esa conformidad. Salgamos de ese poco entendimiento y anhelemos más. Y busquemos hacer algo. Porque el propósito de esta enseñanza, esta predicación esta mañana, no es que usted se sienta acusado o se sienta juzgado por Dios, sino que entienda que Dios tiene un plan mayor. Y que lo que usted tiene o lo que usted siente que tiene en este momento no es suficiente, hay mucho más. Que no se conforme. Que no nos podemos conformar, porque si no la obra se detiene, el plan de Dios se detiene y todos sufrimos las consecuencias. Porque todos somos somos miembros de un mismo cuerpo. Y si un miembro no entiende, no madura, no crece, no se desarrolla, termina pues afectando a todos. ¿O no? Entonces es necesaria la madurez para entender, para comprender los planes de Dios. Amén. Para poder hablar con tranquilidad. Porque muchas veces ocurre que en las congregaciones o en la congregación no se puede decir todo ni puede hablar todo con tranquilidad. Porque si uno habla todo, hay alguno por ahí que tergiversa lo que se dice y termina cuestionando y hasta criticando lo que se dice desde el púlpito. Dice, pero ¿por qué dijo eso? Y terminan muchas veces hasta yéndose de la iglesia. Por algo bueno que se dijo, termina produciendo en el inmaduro hasta una deserción de la iglesia. Y eso pasa mucho. Cuidado, porque si usted se resiente fácilmente porque no comprende las cosas y comienza a cargarse su corazón hacia alguien, es porque tal vez tiene síntoma de inmadurez. Y eso produce un gran problema dentro de la congregación. Nos impide crecer. ¿Cuántos anhelamos crecer? ¿Cuántos anhelamos crecer y expandirnos y llevar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, en todas las áreas? Porque ya hemos aprendido que el evangelio se puede llevar a muchos niveles y de muchas maneras. Pero el no madurar y el no entender el plan de Dios nos impide hacerlo. Aunque tengamos la capacidad, aunque seamos, mire, un árbol que no madura, aunque sea árbol de mango, pues ni lo miran. ¿Sí o no? ¿Cuándo se mira un árbol y se vuelve codiciable? Cuando da fruto. Pero un árbol que no da fruto, que está inmaduro, que todavía es pequeño, ni uno lo tiene en cuenta. Uno pone sus ojos es en el que está dando fruto, que está cargadito, ¿cierto? Y el que tenga un fruto bonito, el que esté dando un fruto sano. Porque hay dos tipos de árboles, el árbol bueno y el árbol malo. Y hay dos tipos de siervos, gente inmadura que le está haciendo daño a la obra porque está queriendo dar fruto a la fuerza y da un fruto malo. No ha madurado, no ha entendido, pero quiere servirle a Dios. Y eso también se da. Gente que no ha entendido, y eso nos pasó también a nosotros un tiempo. Gente que queríamos darlo todo y lo dimos todo en un momento, pero con inmadurez. Y éramos un árbol malo sin darnos cuenta. Al no comprender, hicimos muchas cosas malas. Pero no lo entendíamos, pero éramos malos. Porque no hacíamos la voluntad de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la madurez se hace necesaria. ¿Para qué? Para poder hablar de los planes de Dios. Hoy la iglesia habla de todo menos de los planes de Dios para el mundo. Hablamos de nuestros propios planes, nos preocupamos de nuestros propios planes y de nuestras propias necesidades, porque no entendemos el plan de Dios, porque no somos maduros y nos enfocamos en nosotros y empezamos a ser egoístas. Para eso sirve la madurez. Y lo que produce es la revelación a plenitud del plan de Dios. El versículo 10 de este mismo capítulo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios nos reveló su plan eterno. En el capítulo 1 de esta carta a los Corintios habla de cómo el Señor estuvo este plan de salvación por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. En el Antiguo Testamento estaba oculto. Y por eso los judíos lo llevaron al Salvador, al Hijo de Dios, al que ellos supuestamente adoraban, a matarlo, porque no entendía, estaba oculto a ellos. Pero dice que Dios lo reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Y la madurez produce revelación de quién es Cristo, de quién es realmente Jesús para nosotros como iglesia. Porque recuerde, esta carta se la están dando a una iglesia, no es para el mundo, no es para la gente no conversa, es para la gente que ya estaba yendo a una iglesia, adoraba a Dios, y amaba a Cristo. Le está diciendo, ustedes ya se les reveló, o para la gente madura es la revelación de quién es Cristo.
el Salvador. Porque muchas veces venimos a la iglesia, decimos amar a Dios y lo amamos sinceramente, pero no entendemos quién es. No conocemos a la persona de Jesucristo, el Mesías, el enviado. Y mientras eso no se revele al corazón, pues vamos a seguir viviendo nuestra vida y cayendo en muchos pecados, aunque querramos salir de ellos. Porque Cristo venció el pecado por nosotros, se hizo pecado por nosotros, nos dio la victoria por medio de su sangre, fuimos limpios, ya no tenemos acusación. El acusador de nuestras almas ya no tiene poder sobre nosotros. Pero mientras no se ha revelado eso en nuestros corazones, aunque lo sepamos como conocimiento, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de la falta de revelación, que es caer en esos mismos pecados una y otra vez, sintiéndonos acusados y juzgados y no poder vivir en libertad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la madurez produce revelación de quién es realmente Cristo y lo que hace por nosotros. No lo que hace, lo que hizo por nosotros, lo que ya somos en Él. Amén. Porque la Biblia dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Ahora, es importante que entendamos que en el proceso de madurez se requiere la intervención del Espíritu de Dios. Es imposible que nosotros podamos madurar naturalmente sin la intervención divina. La Biblia dice y nos enseña que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos sus pensamientos y sus caminos, que no los podemos entender de una manera humana, natural. Por eso se hace necesaria la intervención del Espíritu Santo, Dios en nosotros. Qué lindo eso, recordarle hoy: tú eres templo del Dios viviente. Por eso hoy vengo con una palabra de esperanza, decirte: sí puedes, sí se puede llegar, sí podemos. Dios tiene la esperanza, tiene la fe y nos escogió porque sabe que sí podemos, porque nos dio a su Santo Espíritu. Amén. Dígale que está a su lado: sí lo vamos a lograr, en Cristo sí, sí lo vamos a lograr. Una palabra de esperanza. A veces falta que nos animemos unos a otros, ¿no? A veces nos miramos y como que uno dice: ¿será que sí, Osvaldo? Sí lo vamos a lograr. Ya es tenemos al Espíritu Santo. Quiero recordarle eso. Si estás acá, eres parte de la iglesia, Dios está encaminándote. Amén. Tenemos todas las riquezas en su palabra. Ahora el Espíritu Santo nos la quiere revelar. Pero hay una manera, hay unos pasos, hay un proceso. Y es lo que también quiero hablarle hoy. Entonces el Espíritu Santo nos revela lo profundo o lo secreto de Dios, lo oculto, nos lo quiere revelar. Dios no quiere ocultarle nada, Dios no nos quiere ocultar nada. Fue algo que habíamos malentendido, o yo en un tiempo personalmente malentendí, que era difícil, que Dios teníamos que escudriñar mucho, que Dios tenía cosas ocultas. Pero la verdad es que la Biblia me enseña que Dios no quiere ocultarnos nada. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente madurez, no hemos desarrollado nuestra vida y nuestra comunión con Dios para comprender lo que Él nos quiere revelar. Pero Él nos quiere revelar todo. La Biblia dice que si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces yo quiero decirte algo, animarte algo. Deja de pensar que Dios tiene algo escondido para ti. No, lo que pasa es que tú no has crecido, no te has desarrollado, no has dispuesto tu corazón lo suficiente para que Dios te lo revele y te lo dé. Pero Dios te lo quiere dar. Dios no tiene nada ahí retenido porque sí. Lo que pasa es que nosotros hemos sido el problema. No nos hemos dispuesto y seguimos con contiendas. ¿Por qué? ¿Qué produce la inmadurez? 1 Corintios capítulo 3, si me acompaña un momento solo por unos versículos, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no estáis capaces. Esta palabra es clave. No estáis capaces, o no erais capaces, ni sois capaces. ¿Cuándo? Todavía en la presente, porque aún sois carnales. Aunque ellos ya eran iglesia, no está hablando que no eran convertidos, era una iglesia. Pero ¿por qué eran carnales? No habían madurado. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando no hay madurez, lo que empezamos a producir, en vez de dar un buen fruto y producir que la revelación y el propósito se cumpla, es
división y contienda y empezamos a dañar el plan de Dios en la iglesia. Esa gente empezó a dividir. Hubo 4 grupos grandes de división en la iglesia de Corintio a causa de la inmadurez. Un grupo que decía: yo soy de Pablo y todos los que son de Pablo conmigo, síganme los buenos. Y otro grupo que decía: no, yo soy de Apolos. Apolos sí es un buen maestro, Apolos sí. Y otro decía: no, yo soy de Cefas. Ni Pablo ni Apolos, Cefas es mejor. Y había unos que decían, otro cuarto grupo que decía: no, ninguno, yo no sigo hombres, Cristo, yo soy de Cristo. Y todos pensaban que eran maduros, porque no se querían ir de la iglesia, o sí se querían ir. No, y querían seguir y hacer la voluntad de Dios, pero se dividieron entre ellos y empezaron a seguir a cierta persona. Y no está mal. El problema no era Pablo, el problema no era Cefas, el problema no era Apolos. El problema era la gente inmadura que no comprendía que simplemente ellos eran instrumentos de Dios para la edificación. Y entonces, al no entenderlo, dañaron. Un término para que aprenda del peruano es: malograron. Malograron el propósito de Dios. Y empezaron a dividir la iglesia. Una iglesia grande empezó a ser dividida por hermanos que no habían madurado. Y esas divisiones empezaron a producir ¿qué? Contiendas. Enojados entre: usted no me hable, ya no hablo contigo, usted no me cae bien. Y entonces se sentaban en el mismo templo como hoy, se sentaban al pie, pero sabían que no estaban de acuerdo. Imagínense ese ambiente espiritual. Y yo sé que en algún tiempo causé ese ambiente, porque cuando uno está dividido, déjeme decirle que el ambiente no es sano, ¿cierto, pastor? Entonces uno se sienta y se sienta con alguien con el que uno no está de acuerdo. ¿Cómo se siente? Dígame. ¿Se siente bien? Ay, dice, uno está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo este sufrimiento? Este suplicio, Señor, ¿no te equivocaste con este? ¿Qué sé yo, por decirlo de alguna manera? Y uno sufre y no puede desarrollarse. Empieza a echar para atrás, a retroceder en vez de avanzar, porque la división produce eso: retroceso. No madurar produce divisiones, retroceso, contiendas y una vida de intranquilidad. Pero recuerde, el Espíritu Santo nos quiere revelar el propósito y el plan de Dios. La palabra lo tiene todo. Lo que tenemos es que humillarnos y someternos a Él. Amén. En primer lugar, entonces, ¿cómo llegamos a esa madurez? Reconociendo nuestra condición actual y arrepintiéndonos. Cada uno sabe en su silla y donde usted está, cómo está realmente. ¿Cuál es su condición? ¿Qué tan maduro es? ¿Qué tan unido es usted al plan de Dios, al propósito y a los pastores, a la visión que Dios entregó? Porque si usted no se une, no es capaz de unirse a la visión de Dios que se la otorgó y se la dio a los pastores, usted es inmaduro porque está en división. ¿Me hago entender? Y eso es peligroso, porque no somos confiables. Y una persona que está dividida no es confiable y puede terminar haciendo cualquier locura en cualquier momento. Y eso nos pasa a todos si no hemos madurado en alguna área de nuestra vida. Somos peligrosos. En el caso familiar, si uno no ha madurado emocionalmente y está casado, uno se vuelve peligroso. Porque en cualquier momento se divide ahí, divide la familia y termina haciendo lo que no corresponde. ¿Cuántos somos casados? ¿Cuántos saben que esas divisiones nos producen dolor? Que no estar unidos, que no haber madurado emocionalmente. Ay, que si lo sabemos algunos de nosotros. ¿Produce dolor o no produce dolor? Y uno termina dañando a quien dice más amar. Terminamos haciendo todo lo contrario que con la boca decimos. ¿Cuántos han venido y esta mañana han alabado al Señor y han cantado te amo y hemos regocijado? Pero a veces al no madurar salimos a hacer todo lo contrario que cantamos y andamos intranquilos. El cristiano no debería andar intranquilo, impaciente, preocupado, insatisfecho, porque tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Pero la inmadurez produce eso: divisiones, contiendas, y que nos alejemos más del plan de Dios y del propósito. Y entre más lejos, pues más complicada la vida. Por eso lo primero que tenemos que hacer para empezar un proceso de madurez es arrepentirnos, reconocer la condición en la que estamos emocionalmente, familiarmente, espiritualmente, ministerialmente. Decir: en esto estoy fallando, Señor, en esto soy débil.
soy el que contiende, a mí no me gusta, soy rabioso, soy contencioso, no me aguanto a mi esposa, no puedo amarla, o no puedo respetar a mi marido, qué sé yo, no puedo honrar a mis papás. En esto estoy luchando. Señor, en esto no he madurado. Yo me arrepiento hoy. Necesitamos arrepentirnos. No como al principio, no para condenación o para salir de la condenación a una vida abundante, a una vida eterna de salvación, sino de lo que arrepentirnos de aquello que nos está impidiendo alcanzar nuestro máximo potencial en Dios. Porque ¿cuántos aquí reconocemos que no hemos dado ni la mitad? O que se nos está yendo la vida. Estamos llegando, yo ya tengo 37 años y empecé hace 20 y no alcanzamos, no hemos alcanzado. Pero hay vida, hay esperanza. Hay vida, hay esperanza, se puede y alégrese hoy en su corazón, porque hoy puede ser ese día donde empecé ese proceso. Tal vez no lo has empezado, tal vez sí, pero si es necesario empieza hoy, empecemos hoy y arrepintámonos. Hay áreas, no hay, como digo, no tal vez toda la vida, pero hay algunas áreas que están inmaduras en nosotros y que nos han impedido crecer, y son las que nos tienen estancados en un hueco. ¿Y sabe qué produce un agua estancada? Infección, zancudos con enfermedades. Nosotros tenemos el agua viva, ¿cierto? De nuestro interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Pero si nos estancamos, ¿qué producimos? Enfermedad. Un agua estancada. No nacimos para dejar correr y fluir lo que de Dios hay en nosotros para vida. Amén. Entonces es necesario entonces arrepentirnos de corazón. Pedro les dijo en Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos revela lo secreto y lo profundo de Dios. O sea, si yo no tengo el Espíritu Santo en algunas áreas de mi vida, porque no me he querido arrepentir, aunque la reconozco, si usted sabe que tiene un mal carácter, si usted sabe que su lenguaje no ha cambiado, su manera de pensar, su manera de confiar, si usted no es de los que confía plenamente en Dios y todavía dice, no es Dios, mi sustento es mi mano, es mi fuerza, pues ahí hay un problema. Porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Me hago entender? Entonces necesitamos arrepentirnos para que el don del Espíritu Santo venga a nosotros y empiece a formar y a madurar nuestro ser espiritual, nuestro hombre interior. Porque aunque el exterior se va desgastando, nuestro interior se va renovando día a día. Bueno es Dios. Dijo: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Para nosotros hoy. En ese tiempo era para los judíos que estaban ahí y para los de diferentes naciones que estaban ahí congregados. Pero para la promesa es para nosotros hoy. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, aleluya. Si hoy tomamos decisiones, nuestra descendencia le irá mejor que a nosotros. Y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, hoy tenemos una oportunidad maravillosa de parte de Dios, y que se empiece a desarrollar y tal vez activar, por decirlo de alguna manera, el plan que estaba estancado. Y no por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Porque hay muchos más que están esperando por nosotros. Están esperando gente madura, gente de testimonio. Porque es la verdad que la gente necesita vernos, ver modelos. Porque había una frase en el cristianismo muy popular: no me mire a mí, mire a Cristo. Pero la Biblia me enseña que nos tienen que ver a nosotros. Que vean vuestras buenas obras para que glorifiquen al Dios del cielo. Me tienen que ver. Pablo dice: imítenme a mí. Usted y yo tenemos que entender que necesitamos madurar. ¿Para qué? Para podernos mostrar. ¿Sabe por qué no nos mostramos? Porque sabemos las debilidades que tenemos, que son muchas veces más que nuestras flaquezas, son más que las fortalezas que tenemos, y no nos gusta mostrarnos, porque si nos mostramos sale a relucir lo malo. Pero si maduramos, el maduro no tiene temor de mostrarse, porque sabe que está en su plenitud. Amén. Yo recuerdo que cuando la primera vez que fui a predicar, estábamos en Sopó y fue a las 5 de la mañana, un devocional. Y yo iba a predicar y yo estaba asustado, no quería salir. Yo vivía en el templo. Y llega la pastora
Y dijo, vas a predicar, me dice la noche anterior. Yo nunca había predicado en mi vida. Dice, no, pero son 5 minutos nomás. Tranquilo, es un devocional. Yo no quería salir de ahí. El cuarto quedaba al costado. Yo no quería salir porque decía, yo no estoy preparado, no soy maduro. Y yo sudaba, eran las 5 de la mañana con un frío tremendo, yo sudaba. Yo pensé que esa predicación duró como 3 minutos, para mí fueron horas. Y no quería salir, no quería mostrarme. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, no era lo suficientemente maduro. Ahorita también tengo temor, pero ya estoy acá. ¿Por qué? Porque ya nos hemos preparado. Ya tengo un mayor conocimiento de las Escrituras. Tengo una experiencia ministerial y comunión con Dios. Y eso me lleva, y los conozco a ustedes, que me dan más tranquilidad. y perdonan mis errores. Y entonces ahora con más tranquilidad puedo pararme. Porque las primeras veces que prediqué los domingos, decía, pastor, ore por mí. Yo veía al pastor ahí enfrente, yo temblaba y decía, ay Dios mío, ¿cuándo les pasó eso? Que predicaron y estaba el pastor al frente y decía, ay Dios mío, que le guste, que le guste. Que no encuentre un error. Y entonces, pero porque no estábamos preparados. Y era el temor de no haber madurado en el área de la predicación. Ese es el ejemplo. Pero el que ha madurado dice, yo sé lo que tengo de parte de Dios para hablar. Y arranca a hablar, y ¿quién no para? Nadie. El reloj. Entonces es necesario que entendamos esto. El maduro se muestra, avanza, pero necesitamos arrepentirnos. Y el Espíritu Santo entonces viene y nos enseña lo profundo, lo secreto de Dios. Eso en primer lugar. Ya para terminar, hay que seguir y obedecer instrucciones. Para poder madurar hay que seguir y obedecer instrucciones, arrepentirse. Pero después de que uno se arrepiente, el apóstol Pedro le dice que tenían que estar unánimes, ¿cierto? Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, ¿verdad? Entonces hay que seguir y obedecer instrucciones para madurar. Si usted es una persona que le cuesta obedecer y seguir instrucciones de los que Dios estableció como autoridad, usted le va a costar madurar, le va a costar crecer, le va a costar muchísimo. Y ese es otro problema de la iglesia. ¿Y por qué tengo que hacerle caso a él? ¿Y usted quién es para decirme algo? ¿Y usted por quién es para meterse en mi vida? Mi vida es mía, usted vaya, arregle la suya. Pero es que Dios estableció ministerios y personas para formarnos. Y por eso muchos nos tardamos en desarrollar y en madurar espiritualmente. También fue mi caso, tengo que decirle, pues si estoy acá tengo que ser sincero. Muchas veces yo no me dejé formar y no consulté con mis pastores, no hablé, no obedecí. ¿A quién le ha pasado? ¿Solo a mí? Yo creo que a alguno. Y entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Dolor, ¿cierto? Y carga muchas veces. No es que yo no le quiero contar al pastor porque no lo quiero cargar. ¡Ey! Al contrario, cuérgale para que él te pueda dirigir y ayudar. Ese cuentico lo tuvimos todos. Entonces, es necesario seguir y obedecer instrucciones. Pedro les dijo arrepentidos, así que recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire que ellos no solo se arrepintieron, sino que empezaron a perseverar en ciertas enseñanzas, doctrinas de enseñanza. No en la enseñanza de cualquier persona, en la enseñanza de los apóstoles, los que anduvieron con Jesús. Porque tú no puedes perseverar en la enseñanza de cualquiera, sino de los que Dios puso sobre ti para enseñarte. Porque eso de andar yendo, no, yo tengo 3 pastores o tengo 5 consejeros, o yo dependiendo del problema voy a cierta persona. No, el Señor fue claro en la doctrina de los apóstoles. Ahora, Efesios, para no demorarme mucho, capítulo 4, dice la Biblia, también da unas instrucciones para poder madurar como iglesia. ¿Cuántos queremos madurar como iglesia? Porque entonces se necesita, Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Esta es una instrucción o no? Y hay que obedecerla. ¿Con qué vocación? Una vocación a una vida de santidad, de pureza, de verdad, de ejemplo, de testimonio, donde somos gente de verdad. ¿Qué quiere decir que somos gente de verdad? Que reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, y vamos y nos arrepentimos, pedimos ayuda cuando la necesitamos, que de eso sufríamos todos. No pedíamos ayuda cuando la necesitábamos, nos aguantábamos las ganas, sabíamos lo que teníamos que hacer, pero nos aguantábamos las ganas, así como mexicanos, como machos. Pero no, trajo problemas, trajo dificultades. Entonces
dice el apóstol, anden conforme a la vocación que ustedes fueron llamados. Como iglesia, aquí ya hablo como iglesia, como grupo, como cuerpo de Cristo. No solo uno puede andar con la vocación. Todos tenemos que caminar como dice la Biblia para poder desarrollarnos y hacer la voluntad de Dios y ser realmente eficaces y efectivos en la labor que Dios nos ha mandado. Además de esto dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y hay unas características para obedecer las instrucciones, y es que tiene que ser con humildad, con sencillez, con mansedumbre, con la capacidad de dejarse instruir, corregir y soportándonos. Porque dígame la verdad, si usted viene a mi casa y vive conmigo 3 meses, difícil de aguantarme. Pero si yo voy a su casa, también será usted un complique. Somos personas que venimos de diferentes ámbitos emocionales, familiares, sociales, que Dios está formando y desarrollando. Y Dios, conociendo esto de antemano, nos dice a nosotros como iglesia, para que ustedes puedan madurar, ustedes tienen que soportarse en amor. Porque todos aquí estamos en un proceso. Unos más empezando, otros un poco más desarrollados, pero estamos en un proceso. Y si no nos soportamos, entendiendo que Dios es el primero que nos ama y nos soporta, esto no lo vamos a aguantar por mucho tiempo. Algunos se lo aguantan 1 año, 10 años, 15 años, pero en algún momento esto explota y ya no me aguanto más. ¿Qué es lo que ha pasado también en muchas familias de matrimonios? Que no se soportan en amor como pareja, sino que se vuelve algo como que humano. Y llega un momento de, me separo, me voy. Y ya no se piensa en nada. Se piensa en todo menos en la familia. Porque no se hizo en amor. Y esa es una instrucción que tenemos que obedecer. Soporten amor a su papá, a su mamá. Al que está a su lado, ¿lo conoce? Dígale, te voy a soportar con amor. Ahora diga, sopórteme por favor. Es una instrucción necesaria para poder crecer. Porque dígame, ¿cuántos tuvimos hermanos? ¿O hemos tenido hermanos entre la familia? ¿O cuántos fueron hijos únicos? Usted tuvo como 5. ¿Cierto que solamente el amor nos hacía permanecer juntos? Porque uno conocía las debilidades de aquel, de ella, y a veces uno peleaba, pero ¿qué nos volvía otra vez a juntar en una mesa a almorzar, por ejemplo? El amor, el perdonarnos, el decir, bueno, somos familia, tenemos que seguir adelante, dejemos eso atrás, el amor. ¿Cómo le parece que aquí somos una familia grande? ¿Cierto? Usted es mi hermano, mi hermana, soy su hermano. ¿Tenemos dificultades, problemas, debilidades? Sí, pero todos queremos madurar, crecer. Ayudemos los unos a los otros, ¿cómo? Soportándonos. Ahora, la Biblia dice en el versículo 12, que también Dios estableció, en el versículo 11, 12 en adelante, dice que Dios estableció pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿cierto? Para la edificación, ¿de quién? De la iglesia. Y eso es una instrucción que tenemos que también aprender a obedecer y seguir. Si lo lee conmigo, dice la Biblia, en el versículo 12, que los ministerios están a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes somos los santos? Usted y yo. Dios colocó ministerios, en este caso a los pastores, para edificarnos. Como iglesia tenemos que entender esto. Usted no madura solo. No solo Dios usa la palabra del Espíritu, usa también personas. Esta carta la escribió un hombre llamado Pablo. Usó un hombre llamado Pablo para formar y en esa formación hacer madurar a la iglesia. Dios va a usar a los pastores para madurarlo usted. Por eso es necesario que usted disponga su corazón para que se le metan en su vida. Porque ¿quién lo va a formar? Dice la Biblia que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos queremos hacer la obra? Pero ¿cómo le parece que para hacer la obra y hacerla bien, yo tengo que tener una bonita familia, ¿cierto? La Biblia dice marido de una sola mujer, hijos en sujeción. Hay unas características, ¿verdad? Entonces, si usted no ha sabido tener una familia, no la tuvo la adecuada, alguien tiene que formar esa área. ¿Y quién Dios puso? Los ministerios, en este caso los pastores. Y entonces no vuelva a decir, ni volvamos a decir que no se pueden meter en nuestra vida. Tienen que hacerlo para formarnos, para que seamos actos en todas las áreas para hacer la voluntad de Dios. Amén. Si quiere darle ese aplauso al Señor. Y esto produce madurez. Porque hay muchos que están estancados y se preguntan ¿por qué no avanzo ya tantos años? Porque usted ha resistido su corazón a la formación de Dios por medio de las autoridades impuestas.
Porque chévere si nos hubiéramos quedado solo en la palabra y el espíritu. ¡Ay, qué rico! Algunos decían, ¿sí ve? Yo tenía razón, no necesito a nadie más. Pero es que Dios también colocó personas idóneas para formarnos, que ya fueron formadas por Él y las puso para formarnos. Pablo, recuerde que Pablo, antes llamado Saulo, no era cualquier persona, era una joyita de persona, era un hombre hasta asesino, tuvo las prendas de las personas que mataron a Esteban, era perseguidor de la iglesia, pedía cartas para perseguir la iglesia. Pero Dios los formó y era un hombre que animaba. Después de ser un perseguidor, era un hombre que animaba a otros, formaba a otros. Y le decía: ustedes son mi corona, corona mía. Ustedes son mis hijos. Ustedes solo, aunque tengan muchos años en el evangelio, yo solo un padre y soy yo. Entonces, si Dios ha puesto pastores, ministerios, y tiene que hacer, le animo a algo con el corazón, acéptelo bien en su corazón. Dios pone pastores. Usted viene a la iglesia y en esta iglesia hay pastores para formarlo. ¿Lo cree? Déjese enseñar, déjese instruir, porque si usted no va a formar, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de los ministerios? ¿Formarlos para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura. Por ejemplo, yo soy pastor, pero yo sigo siendo oveja. Eso a veces uno se le olvida y perdóneme pastor. Pero vamos a seguir siendo formados por nuestros pastores hasta que estemos plenos. ¿Alguno aquí ya está en plenitud? Entonces necesitamos formación. ¿Qué hay que hacer acá? Arrepentirnos si en eso hemos pecado y reconocer que necesitamos y saber que aunque también son hombres y puede que se equivoquen, pero Dios los estableció, les dio una unción, una autoridad especial y una revelación de parte de Dios para enseñarnos. Esto también se ha perdido mucho en la iglesia cristiana en el mundo entero. El sometimiento a la formación a través de hombres. Porque ¿quién ejerce los ministerios? ¿Ángeles? ¿Hombres? ¿Sí o no, Ana María? ¡Feliz cumpleaños! Entonces son personas que nos forman. Yo no estuviera aquí hoy si no hubieran intervenido en mi vida personas intervinieron en mi vida, se metieron y bueno, y con la ayuda de Dios permití que entraran, porque usted tiene que permitir que entren. Abra hoy la puerta de su casa, digo: Señor, yo dejo que entren los que tienen que entrar, los que tú has puesto sobre mí para enseñarme. Yo quiero hacer tu voluntad, yo me arrepiento, me disponga a llenar de palabra mi corazón, a dejar que tu Santo Espíritu me guíe, pero también me dispongo a dejarme formar por las personas que tú estableciste, porque quiero llegar a la plenitud del propósito de Dios antes de ser viejo. Porque usted sabe que llega una edad, aunque Dios no rejuvenece como las águilas, llega una edad donde los años llegan, donde la fuerza no es la misma. ¿O no? Creo que no estoy diciendo mentiras. Aunque querramos decir, no, es que rejuvenece, pero ya los que tienen 60 no pueden caminar como los de 20, ni correr, ni hacer lo mismo. Hoy es una oportunidad para todos. Arrepintámonos y reconozcamos nuestras debilidades y permitamos hoy que Dios nos forme para madurar. Dios nos quiere formar y hacer madurar como iglesia, porque Dios tiene un plan y un propósito maravilloso con CMN Despertar. Dios tiene un plan y ese plan no ha muerto, ese sueño no ha desfallecido, ese propósito no se ha terminado, está intacto para nosotros y para todo aquel que quiera hoy, para todo aquel que quiera. La invitación es para todo aquel que quiera y decir: Señor, yo también todavía, así como tú quieres, yo todavía quiero, todavía no renuncio a tu plan, yo todavía no renuncio a lo que tú tienes conmigo como congregación, como ministerio, no renunciamos. Por eso hoy nos humillamos para que tú hagas tu voluntad en nosotros. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que si estamos acá es porque Dios quería que escucháramos esto, porque todavía nos tiene sus planes, Qué lindo, ¿no? No, Jaime, nos tiene sus planes. Orlando, alegría, todavía estamos en sus planes. ¿No le parece eso maravilloso? En sus planes, ay, qué rico. Si estoy predicando es porque estoy en sus planes. Eso me pone contento a mí.
Somos parte de la iglesia, somos parte del propósito. Unámonos, unámonos a la visión que Dios estableció en la cabeza de nuestros pastores y vamos adelante, amén. No resistamos más para que seamos bendecidos. Por eso no maduramos, no crecemos, no avanzamos. Y Dios lo que quiere es otra cosa. Dios lo que quiere es otra cosa: vernos bien, bendecidos en su propósito. Amén. Póngase en pie, por favor, un momento. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Quiero agradecerte porque eres fiel y misericordioso. Te doy gracias porque nos has ayudado en todas las cosas. Este tiempo lo ponemos en tus manos y nos arrepentimos hoy y nos vamos a nuestra casa con una convicción plena en nuestro corazón de hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.